Pues se acabaron todas las dudas, todas las suposiciones, todas las filtraciones. Ahora que Spider-Man Brand New Day ya está en cines, sabemos que Sadie Sink es oficialmente la nueva Jean Grey del MCU. Y aunque su interpretación ha dado muchísimo de qué hablar, creo que la verdadera conversación va más allá de solo de si es una buena elección para el casting y para el papel. La pregunta realmente interesante aquí es otra. ¿Por qué Marvel ha decidido que su primera gran historia pase al lado de Peter Parker? Porque mientras más analizas la película, creo que es más evidente que esta no es una elección aleatoria. Jean Grey y Peter Parker llegan a este punto de sus vidas siendo dos personas completamente rotas, dos personajes completamente marcados por pérdidas irreparables y que por razones muy distintas han dejado de confiar en el mundo que los rodea. Y precisamente por eso es que creo que funcionan tan bien juntos. Así que hoy quiero hablar de por qué creo que Marvel está entendiendo por fin quién es Jean Grey y por qué Sadie Sink es una de las elecciones mucho más lógicas que las que creíamos hace meses, pero sobre todo qué significa esta presentación para el futuro de los mutantes dentro del MCU y qué significa esto para el futuro de Sadie Sink en el universo cinematográfico de Marvel. Durante meses vivimos prácticamente una novela alrededor de Sadie Sink. Primero comenzaron los rumores que había sido elegida para un papel importante dentro del MCU. Después siguieron las teorías. Algunos aseguraban que iba a ser una nueva Mary Jane, otros apostaban por Firestar, y algunos incluso hablaban de una mutante completamente original creada para esta película. Pero había un nombre que aparecía una y otra vez: Jean Grey. Y conforme fueron apareciendo las filtraciones de Brand New Day, esta teoría empezó a cobrar cada vez más fuerza. Las descripciones nos hablaban de una joven con habilidades telepáticas perseguida por Damage Control y con una enorme carga emocional detrás de sus acciones. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar hasta que finalmente la película confirmó lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo. Sadie Sink es la encargada de dar vida a uno de los personajes más importantes de toda la historia de Marvel, y sinceramente después de verla en pantalla cuesta imaginar una presentación mejor. No solamente porque interpreta muy bien al personaje, sino porque entiende algo fundamental en Jean Grey. Jean nunca ha sido únicamente una de las mutantes más poderosas del universo Marvel, que no quita que lo sea, sí, es una de las más poderosas. Pero también siempre ha sido antes una persona, una joven que carga con un peso enorme sobre sus hombros, alguien que vive con el miedo de sí misma y que intenta hacer lo correcto incluso cuando el mundo le demuestra una y otra vez que quizás no vale la pena intentarlo. Y creo que Sadie Sink aquí nos consigue transmitir exactamente esto. Su Jean Grey no entra en la escena comportándose como una superheroína perfecta ni como una amenaza imparable. Llega llena de rabia, de dolor, de resentimiento y de preguntas sin responder. Es un personaje que todavía está intentando descubrir quién es realmente y precisamente por eso resulta tan fácil conectar con ella. Pero aquí viene lo interesante. Creo que el mayor acierto de Marvel no fue escoger a Sadie Sink, fue escoger el momento y el lugar para presentar a Jean Grey. Porque aunque en el papel parecía extraño que debutara en una película de Spider-Man, después de ver la historia completa queda claro que probablemente no existía un personaje mejor para cruzarla en su camino. Y si hay algo que me dejó muy tranquilo después de ver Brand New Day es que Marvel parece haber comprendido los errores del pasado. Y no lo digo como una crítica gratuita hacia las películas de Fox. Al contrario, creo que hubo cosas que hicieron extraordinariamente bien. La primera trilogía nos regaló una Jean Grey muy humana gracias a Famke Janssen y años después Sophie Turner intentó explorar una etapa completamente distinta del personaje. Pero había un problema que siempre terminaba persiguiendo a Jean Grey en el cine, y es que nunca la dejaron ser solamente Jean Grey. Muy rápido todo lo giraban alrededor del Fénix. Era como si el personaje existiera únicamente para llegar a ese momento, como si toda su identidad estuviera definida por una historia que, aunque es la más famosa de su trayectoria en los cómics, representa apenas una parte de realmente quién es Jean Grey. Y eso provocó que mucha gente que nunca ha leído los cómics terminara asociando a Jean Grey únicamente con una mujer extremadamente poderosa que tarde o temprano pierde el control. Pero Jean es mucho más que eso. Es una líder, es una de las mentes más brillantes de los X-Men, es una persona profundamente empática y probablemente el corazón emocional del equipo durante la gran parte de su historia en los cómics. Por eso me gustó tanto la decisión de Brand New Day. Porque aquí Marvel no tiene ninguna prisa de convertirla en el Fénix, ni siquiera parece interesado en insinuarlo constantemente. Lo primero que quieren hacer es que conozcamos a la persona, que entendamos por qué está rota, qué la mueve, qué la atormenta, qué la hace perder el control y sobre todo qué la hace volver a levantarse. Eso convierte a Jean en un personaje mucho más interesante, porque deja de ser una arma con patas y vuelve a convertirse en una persona, y creo que ahí Sadie Sink encaja perfectamente en el papel. Su interpretación te transmite esa mezcla entre fortaleza y fragilidad que siempre ha caracterizado a este personaje. Hay momentos donde parece completamente segura de sí misma y capaz de controlar cualquier situación, pero basta una conversación, un recuerdo o una emoción demasiado intensa para que entendamos que detrás de toda esa aparente seguridad sigue existiendo un adolescente que todavía no sabe cómo va a lidiar con todo lo que le está ocurriendo. Y eso es exactamente lo que necesitaba esta versión, no una Jean Grey perfecta, no una Jean Grey invencible,
sino una Jean Grey que todavía tiene el espacio para crecer. Porque si Marvel realmente quiere que algún día vivamos la historia del Fénix Oscuro, primero necesitan que el público se enamore de Jean Grey. Y eso no se consigue únicamente mostrando lo poderosa que puede llegar a ser. Se consigue mostrando quién es cuando nadie la está observando, cuando baja la guardia, cuando deja de pelear contra el mundo y simplemente vemos a una chica intentando encontrar un lugar al que pertenecer. Y curiosamente, ese es el mismo conflicto que Peter Parker está viviendo durante toda esta película. Por eso mientras más pienso en esta película, menos creo que Jean Grey apareció en una historia de Spider-Man por casualidad. Creo que Marvel escogió a Peter porque en este momento del MCU simplemente no existe nadie más capaz de entender mejor a Jean Grey que lo que están viviendo. Y ahí es donde realmente empieza lo más interesante de toda esta historia. Porque llegamos a la pregunta que más me hizo pensar al salir del cine. ¿Por qué en Spider-Man? ¿Por qué con Tom Holland? ¿Por qué con Peter Parker? Porque siendo honestos, Marvel tenía muchísimas opciones para el personaje. Podrían haber esperado a la película de los X-Men, podrían haberla introducido directamente junto a Charles Xavier, o incluso podrían haber reservado su debut hasta Secret Wars, donde sabemos que la vamos a volver a ver. Entonces, ¿por qué volver a hacerlo aquí? Creo que la respuesta está mucho menos relacionada con los mutantes y más relacionada con Peter Parker. Porque si observamos dónde están emocionalmente ambos personajes cuando comienza Brand New Day, descubrimos algo muy interesante. Los dos están completamente destruidos. Peter acaba de perder prácticamente todo lo que definía su vida. Perdió a la tía May, perdió a MJ, perdió a Ned, perdió su identidad y perdió la posibilidad de tener una vida normal. Y como ya analizamos en la reseña de la película, Peter lleva 5 años refugiándose detrás de Spider-Man mientras el héroe vive su mejor momento y Peter Parker prácticamente está dejando de existir. Ya no tiene sueños, ya no tiene relaciones personales y ya no sabe cómo conectar con alguien. Pero Jean tampoco está en un buen lugar. Ella también vive consumida por su pérdida. La desaparición de Sarah rompe completamente su mundo y en esa búsqueda desesperada termina convirtiéndose en una obsesión, y poco a poco esa obsesión termina transformándose en rabia. Ya no confía en nadie, ve enemigos en todas partes y cree que la única manera de encontrar respuestas es respondiendo con violencia. ¿Se dan cuenta? Estos dos personajes llegan con una historia exactamente desde el mismo lugar. Los dos están definidos por el dolor, los dos están cargando con una pérdida que no han podido superar y los dos de maneras muy distintas han comenzado a aislarse del resto del mundo. Por eso me gusta tanto que Marvel nunca plantee esta relación como el típico enfrentamiento entre héroe y villano. Peter no está intentando derrotar a Jean porque entiende que ella no nació siendo una amenaza. Está viendo a alguien que está sufriendo una tragedia y que simplemente tomó un camino bastante distinto al suyo. Y de otro lado ocurre exactamente lo mismo. Jean empieza viendo a Peter como un obstáculo nada más, como alguien que solo está intentando detenerla, pero conforme descubre quién es Peter Parker entiende algo fundamental. Está frente a una persona que también sabe lo que significa perderlo absolutamente todo. Y creo que ahí está la verdadera razón de la cual por qué Marvel está decidiendo cruzar sus caminos. Peter no es importante porque es Spider-Man. Es importante porque es la única persona capaz de comprender el dolor de Jean sin juzgarla. No va a intentar convencerla diciéndole que todo va a estar bien. No está intentando darle un discurso de héroe. Está hablando desde la experiencia. Desde alguien que también está consumido por la culpa. Que también estuvo a nada de rendirse. Y que también perdió a la persona más importante en su vida. Y precisamente por haber pasado por todo este proceso puede impedir que Jean cometa un error del cual probablemente nunca va a poder regresar. Eso hace que la relación entre ambos funcione muchísimo mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado cuando se anunció el casting de Sadie Sink. Porque al final Brand New Day no trata solo de Spider-Man presentándole el mundo a Jean Grey, y tampoco trata de Jean Grey robándole el protagonismo a Spider-Man. Lo que realmente hace esta película es utilizar a dos personajes completamente rotos para demostrar que incluso después de haberlo perdido todo, es posible encontrar a alguien que entienda exactamente por lo que estás pasando. Y creo que esta decisión dice mucho sobre cómo Marvel quiere construir a sus nuevos X-Men. No empezando por un equipo, no empezando por las grandes batallas, sino empezando por las personas. Porque si primero conectamos a Jean Grey como ser humano, cuando finalmente llega el momento de verla junto a Charles Xavier, Cyclops o cual sea que sea el equipo final de los X-Men, esta reunión tendrá un peso emocional mucho mayor, y esa paciencia es justamente lo que más confianza me da de cara al futuro de los mutantes en el MCU. Y después de este grandísimo debut, la siguiente pregunta es prácticamente inevitable. ¿Qué sigue para Jean Grey? Porque una vez que Marvel decidió abrir las puertas a los mutantes ya no hay vuelta atrás, y afortunadamente ya tenemos algunas respuestas. La primera y probablemente la más importante es que Jean Grey ya tiene asegurado su siguiente gran capítulo dentro del MCU, pues sabemos que Sadie Sink está confirmada para formar parte de Avengers Secret Wars, una película que por su propia naturaleza va a reunir a personajes de distintas realidades, distintos equipos y distintas etapas de Marvel, así que no tengo ninguna duda de que veremos a Jean desempeñarse un papel mucho más importante que un simple cameo. De hecho, creo que Brand New Day funciona casi como un prólogo para lo que va a venir después.
Marvel ya hizo el trabajo más complicado. Ya nos presentó al personaje, ya nos explicó quién es, ya entendemos qué la mueve y ahora puede empezar a colocarla en historias mucho más grandes sin tener que detenerse nuevamente a construir sus bases. Pero antes de llegar a Secret Wars hay una fecha que creo que todos debemos de marcar en nuestro calendario. Y ese es el próximo 14 de agosto. Porque ese día se va a celebrar la D23 y sinceramente creo que es el escenario perfecto para que Marvel empiece a hablar un poco más sobre el futuro de los mutantes. No necesariamente espero que anuncien a todo el elenco de los X-Men, tampoco creo que vayan a llegar con un tráiler sorpresa, es muy difícil porque prácticamente no han filmado nada, si no es que nada en absoluto, pero tal vez empezar a confirmar algunos nombres del reparto si lo veo muy posible. O incluso decirnos cuál va a ser el siguiente proyecto en el cual veremos a Jean Grey después de Secret Wars. Y si algo nos enseñó Brand New Day es que Marvel no está improvisando. La sensación que ha dejado esta película es la de un estudio que ya tiene bastante claro hacia dónde va a querer llevar a este personaje. Y eso me parece una excelente noticia, porque Jean nunca ha sido un personaje que funcione con prisas. Su historia necesita tiempo, necesita relaciones, necesita empezar a crecer junto a otros personajes, necesita equivocarse de cierto tiempo, necesita convertirse en una heroína antes de enfrentarse a las pruebas más grandes de su vida, y precisamente por eso creo que Marvel ha tomado la decisión correcta al no intentar contarnos toda su historia en una sola película. En lugar de acelerar hacia llegar a la Fuerza Fénix, ha decidido construir primero a Jean Grey. Y si mantenemos esta paciencia durante los próximos años, cuando finalmente llegue el momento de adaptar historias mucho más grandes, el impacto va a ser infinitamente mayor. Porque ya no estamos viendo a una mutante poderosa, estamos viendo un personaje que hemos acompañado desde sus primeros pasos. Y esa diferencia puede cambiar por completo la manera en la cual el público conecte con una de las historias más importantes de toda la mitología de los X-Men. Y quizás esa sea la conclusión más importante de todo esto. Durante años cuando hablábamos de Jean Grey en el cine, la conversación siempre giraba en torno a la Fuerza Fénix. Hoy por primera vez en mucho tiempo la conversación gira alrededor de Jean, de quién es, de qué ha vivido, de cómo va a enfrentar su dolor y de la persona en la cual va a poder convertirse. Eso para mí ya es una enorme victoria, porque significa que Marvel ha entendido el verdadero atractivo del personaje y el cual nunca fue únicamente sus poderes, fue siempre su humanidad. Y curiosamente esa misma humanidad es la que termina conectando con Peter Parker. Dos personajes completamente distintos, dos franquicias que muchos nunca imaginamos ver cruzar de esta manera, pero dos personas que en este momento de sus vidas necesitaban encontrarse. Peter necesitaba volver a recordar que todavía puede cambiar la vida de alguien, y Jean necesitaba encontrarse con alguien que comprendiera su dolor antes de que ese dolor terminara consumiéndola por completo. Por eso creo que cuando pasen los años y veamos todo el recorrido de los mutantes dentro del MCU, probablemente vamos a entender que Brand New Day no fue simplemente una película donde debutó Jean Grey, fue el verdadero comienzo de la historia de los X-Men en este universo. Ahora solo queda esperar a ver cuál va a ser el próximo movimiento de Marvel Studios. Como les decía hace un momento, el 14 de agosto, durante la D23, podremos recibir las primeras pistas oficiales sobre el futuro de los mutantes. Y aunque todavía es muy pronto para saber realmente cómo es lo que van a anunciar, después de ver Brand New Day es evidente que el estudio ya empezó a mover las piezas. Y nosotros estaremos aquí para analizar absolutamente todo. Pero ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué te pareció Sadie Sink como Jean Grey? ¿Crees que Marvel ha acertado presentándola primero junto a Spider-Man o hubieras preferido esperar hasta una película de X-Men? Los leo en los comentarios. Si te gustó este análisis no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita porque se vienen semanas muy interesantes para los fans de Marvel y nosotros vamos a estar aquí para cubrir cada anuncio, cada teoría y cada detalle del futuro del MCU. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.